vamos a ver un poquito de propiedades de transporte. Sí, yo creo que ya lo que veamos hoy más o menos nos va a ir dirigiendo hacia la clase del miércoles, que es encontrar la ecuación en donde vamos a poder calcular el peso molecular de una sustancia, ¿sí? una molécula, o incluso macromolécula, que va a estar dispersada de acuerdo a cómo se mueve, a cómo se transporta a lo largo de un medio que puede ser acuoso o otro tipo de medios que puede ser el gel de poliacrilamida o algo así, ¿sale? Entonces, bueno, fíjense que eso tiene que ver con un fenómeno peculiar que se llama movimiento browniano. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con el movimiento browniano? Bueno, lo que pasa es que las partículas que están dispersas en una solución se mueven, ¿sí? Aparentemente sin que nada les esté ocasionando ese movimiento, ¿sí? Si ustedes dispersan partículas en una solución, ¿sí? Y ustedes no le agregan energía al sistema, se hagan de cuenta que su sistema está intacto, no le están agregando ni calor, están poniendo condiciones bien restrictas, ¿sí? Para las cuales no debería de haber movimiento. Pero ustedes observan que esas partículas se mueven. ¿Sí? Se están moviendo. Es el movimiento browniano. Entonces, esto pues, por mucho tiempo fue un secreto, ¿no? Fue un misterio, bueno, ¿cómo es que están moviendo las partículas? Ahora, ¿por qué creen ustedes que se están moviendo las partículas en una disolución sin necesidad de que ustedes le agreguen energía al sistema para que se muevan? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Imagínate que logras quitar la gravedad. No es por la gravedad. Porque estas partículas están dispersas en un medio de dispersión que también son moléculas, ¿sí? Y realmente las moléculas que están aquí, pues también van a chocar con las partículas dispersadas, ¿no? ¿Sí? Van a interactuar con ellas, hay fuerzas de London, de dispersión de London, interacciones de Van der Waals, puentes de hidrógeno, un montón de cosas que están ahí, ¿sí? Y por eso se mueven. Es como si una mano invisible la estuviera moviendo. Bueno, no es tan invisible porque el agua también pues, son moléculas, ¿no? ¿Sí? Esa molécula son dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno, que aparte tienen un momento dipolar, ¿sí? Y que puede interactuar incluso de manera eléctrica. Ahora, ¿cómo son las fuerzas de dispersión de London? ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo son estas? Inducido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú tienes una molécula, ¿sí? Que no está cargada, ¿sí? Sin embargo, puede ser que tienes en algún momento a los electrones, ¿sí? Que se acomoden de un solo lado, ¿sí? Y el núcleo por aquí, ¿vale? Los núcleos de este lado. Entonces hay una densidad de carga parcial negativa y una densidad de carga parcial positiva, ¿sí? Entonces es un dipolo inducido. Y esas interacciones son importantes, ¿sí? Entonces, bueno, hay que entender cómo se mueve un sistema de esta naturaleza. Ahora, fíjense, ¿ustedes creen que podría yo calcular con mi clúster que tengo aquí gigantesco, aquí el ingeniero que nos diga que puedo calcular todas las interacciones posibles, todas, para ver cómo se da el movimiento? ¿Sí? Es imposible, ¿sí? Porque pues ¿cuántas moléculas tengo en un litro? ¿Ese número se lo deben de saber? ¿6 qué? Por ese numerito, ¿no? Está como bastante... Y para calcular, incluso si yo pongo dos partículas, ¿sí? Entonces tengo que hacer una combinatoria de 8.3 por 10 a la... 6.28 por 10 a la 23, y además meterle esas dos partículas para todos contra todos, ¿no? Las interacciones.
Es imposible. No hay máquina que pueda calcular eso en el mundo ahorita. Ni la máquina más grande del mundo, que tiene como 1.100.000 CPUs, ¿no? No se puede, ¿sí? No se puede. Incluso con esa no pueden hacerlo. Entonces, ¿cómo se le hace? Bueno, lo que se tiene que hacer es tratar de aprovecharse de otra metodología, que es la estadística y la probabilidad, para ver por qué se mueven las cosas así y si yo puedo encontrar alguna ecuación que me describa cómo es este desplazamiento, ¿sí? ¿Cómo es este desplazamiento neto? ¿Cómo es? ¿Qué ley? No, ¿qué ley? Sino ¿qué observación es fundamental para describir el desplazamiento neto? Yo puedo decir, ¿sí? Si yo tengo una partícula en esta posición, ¿sí? Se puede mover para cualquier lado. Si tiene un desplazamiento, por ejemplo, de, no sé, una unidad, si ustedes quieren 1 centímetro, por ejemplo, 1 milímetro, ¿vale? Se puede mover 1 milímetro, pero alrededor, ¿sí? En la vecindad, para cualquier sitio, pero en esa esfera que lo envuelve, ¿sí? ¿Sale? Y si está en el tiempo 1 aquí, imagínense, ¿no? Ese es el desplazamiento, ¿sí? Y en este caso, si yo encuentro, por ejemplo, X y Y, ¿sí? Si lo encuentro aquí, se puede mover para cualquier lado, se puede mover aquí. Entonces, perdón que ya se va una de mis hijas. Entonces, si tengo un desplazamiento hacia acá, ¿sí? La única observación que yo puedo hacer del próximo movimiento es que el siguiente movimiento puede estar en una esfera, ¿sí? Alrededor de ese movimiento. Nada más, es lo que yo sé, lo único que sé. Entonces lo que voy a hacer es aplicar la probabilidad y estadística para ver cuál es el desplazamiento neto, ¿sí? Ahora, ¿quién lo hizo? Lo hizo Einstein, ¿sí? No tenía nada que hacer y se puso a trabajar en esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que al final describió él? ¿Sí? Que yo tenía que calcular el desplazamiento neto, ¿sí? Pero basándome en el cambio del desplazamiento, por ejemplo, en X o en Y o en Z, pero en el cuadrado, ¿sí? Porque si esta partícula va y viene, ¿sí? Pues el desplazamiento se vería como un 0, ¿sí? ¿Sale? Pero, ¿qué pasa con el cuadrado? De la misma manera, ¿sí? El cuadrado, ¿sí? De este desplazamiento, yo lo que hago es la suma de todos los desplazamientos, la divido entre la suma de todos los desplazamientos en X, entre el número de eventos de cómo se movió la partícula, ¿sí? Y eso se le llama valor promedio, ¿sí? Estos brackets los vieron en probabilidad y estadística, ¿sí o no? Bueno, pues es un promedio, pues así se le llama el promedio. O sea, esto que está aquí significa suma todos los desplazamientos, ¿sí? Suma todos los cuadrados de los desplazamientos y los divides, ¿sí? Entre el número de desplazamientos, ¿sí? Es lo que significa, ¿vale? Es un valor promedio, ¿vale? Entonces, ese desplazamiento, este cuadrado del desplazamiento, Einstein lo describió de una manera muy adecuada para nuestro trabajo de coloides. ¿Qué dijo? Este desplazamiento, esta delta X cuadrada promedio, ¿sí? Adivinen a qué es igual, a 2 veces, ¿sí? El coeficiente de difusión, ¿vale? Que nosotros vimos en la clase pasada con la ley de Fick, multiplicado por el tiempo, ¿vale? Entonces, fíjense, este coeficiente de difusión que vimos en la clase pasada me describe cómo se mueve una partícula en un medio de dispersión que está formado por otras partículas que les llamamos Bs, ¿sí? En este caso puede ser hemoglobina en agua, ¿sí? Hemoglobina en alcohol, así como andan muchos ahorita, ¿sí? ¿Sale? Eso es como describo el coeficiente de difusión. Y fíjense que va, ¿sí? Este coeficiente de difusión por el tiempo, ¿sí?
Claro que debe ser una función el desplazamiento que dependa del tiempo, ¿sí? Entonces, a pesar que yo no le estoy agregando una fuerza, ¿sí?, como tal, yo sé que la naturaleza de este movimiento, por las fuerzas intermoleculares y los choques entre partículas, se va a dar de esta manera. Entonces, es una ecuación que nos regala Einstein y que es muy importante. Ahora, yo puedo sacar el desplazamiento medio cuadrático, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta palabra, el root mean square? Que la han escuchado por ahí de vez en cuando, ¿sí? Es el delta X. ¿No lo han escuchado? ¿Ustedes han hecho alguna vez en su vida regresión lineal? ¿No han hecho ninguna regresión lineal? ¿Cómo creen? No sé. Bueno. Voy a tomar un ratito para ver lo del root mean square ahorita, ¿sí? Bueno, entonces el desplazamiento medio cuadrático, ¿sí?, el root mean square, en este caso del desplazamiento, tiene que ser la raíz cuadrada de esto que está aquí. Es delta X, ¿sí?, esto que está aquí, ¿sí? Y pues es simplemente 2 por el coeficiente de difusión por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Entonces fíjense que yo puedo saber, si conozco el coeficiente de difusión, puedo conocer, ¿sí?, esta partícula, cómo se va a mover a lo largo del tiempo si yo no le agrego una fuerza externa, ¿sí? Es puramente con el movimiento browniano, ¿sale? Ahora hay coeficientes de difusión para un montón de sistemas que están en tablas, ¿sí? Entonces quiero que se vayan al Levin, el Levin que les subí, y que busquen a partir de la página 487, ¿sí?, el montón de coeficientes de difusión, ¿sí? Tenemos, fíjense, hidrógeno en oxígeno, helio en argón, ¿sí?, oxígeno en CO2, ¿sale? Es gas en gas, ¿sí? Hay gases en gases. También hay líquidos, ¿sale? Gas en líquidos. Hay un montón de coeficientes de difusión, ¿sí?, para que vean cuáles son los valores de los coeficientes de difusión, ¿sí?, que se pueden obtener de tablas. Ya alguien hizo la chamba de medir este coeficiente de difusión y ustedes ya pueden saber cómo se mueve algo. Ahora, es muy importante cómo se mueve. ¿Por qué? Porque este movimiento me va a ayudar a entender otro tipo de mediciones que me interesan a mí, como lo es el peso molecular, ¿sale? Bueno, ahora respecto al movimiento browniano, pues nosotros debemos entender cuáles son las fuerzas físicas que están involucradas en este movimiento. Ya sé cómo va el desplazamiento, ¿sí? Ahora, yo ya sé cómo va el desplazamiento medio, ¿sí? Ya tengo esta ecuación que me la regaló Einstein de su análisis estadístico, ¿sí? Ahora vamos a ver, con respecto a la física del problema, cómo conectar este movimiento browniano con este resultado que tiene que ver con el coeficiente de difusión, ¿sí? Entonces, imagínense que ustedes tienen un fluido, ¿sí?, y una partícula de una masa m, ¿sí?, y ustedes quieren entender cuáles son las fuerzas involucradas en ese movimiento. Y tienen que pensar en las ecuaciones de Newton, ¿sí? Las ecuaciones de Newton son fundamentales para esto. Entonces, fuerza igual a masa por aceleración, y cuáles son todas las fuerzas que están incluidas, en este caso, en el movimiento, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso, las fuerzas fundamentales son la fuerza de fricción, ¿sí? Es muy importante. Cuando se mueve una partícula en un medio, hay una fricción. ¿Y esa fricción de qué depende? De la velocidad de movimiento de esa partícula, ¿sí? Entonces, muy importante. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas involucradas? Fuerzas involucradas en el movimiento browniano, ¿sí? Entonces, primero,
por ejemplo, la fuerza de fricción en X, ¿sí? Definamos una coordenada en particular. La fuerza de fricción en X. Ahora, esta fuerza va como el negativo de la velocidad, ¿sí? Si yo me muevo para allá, el vector de velocidad, ¿se acuerdan que la velocidad es un vector, no? La velocidad es la derivada de X con respecto a t, ¿sí? Es un vector. Si yo me voy moviendo para allá, ¿sí? Si yo en lugar de estar moviéndome en un gas, en este caso en la atmósfera, fueran pelotitas, ¿sí? Si yo me muevo para allá, yo voy a sentir la fuerza de fricción ¿hacia dónde? Hacia acá, ¿sí? Entonces va como el negativo de la velocidad, va como el negativo de la velocidad en X, ¿sí? Pero no es directa la proporción, tiene que haber una constante, ¿no? ¿Sí? Esa constante, pues es F, ¿y cómo se llama esta constante? El coeficiente de fricción, ¿sí? Es una de las fuerzas importantes, ¿sí? Y bueno, esto es menos F, sustituyo la formulita de la velocidad en X, es la derivada de X con respecto a t. ¿Sale? ¿Qué más? Tengo también la ecuación de Newton, que fuerza igual a masa por aceleración, ¿sí? En este caso, fuerza igual a masa por aceleración. Y esto es masa. Acuérdense que la aceleración es la segunda derivada de X con respecto a t. ¿Sale? Y bueno, esto es la fuerza en X, ¿sí? Es justamente esta, ¿sí? Es esta que está aquí, dada por la segunda ley de Newton, ¿sí? Ahora fíjense, lo que yo tengo que hacer es escribir el balance de fuerzas, ¿sí? ¿Cómo va ese balance de fuerzas? Yo tengo que hacer la suma de fuerzas, ¿sí? En X y meterle que esa suma de fuerzas en X va a ser igual a la fuerza dada por la ecuación de Newton, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo ese equilibrio de fuerzas y mi sistema en promedio ya no se va a estar moviendo, ¿vale? Entonces lo que tengo es lo siguiente, si yo multiplico por X por la fuerza en X que depende del tiempo, el movimiento, ¿sí? De esta partícula, menos esta fuerza de fricción, que es F por X, la derivada de X con respecto al tiempo, ¿sí? Acuérdense que en este caso, pues es negativa, ¿sí? Yo le estoy pegando a mi partícula en X, ¿sí? La estoy acelerando, y es esta fuerza que está aquí, ¿sí? La muevo hacia allá. Yo cuando empiezo a moverme, estoy incluyendo una fuerza en mí, en esa dirección, en X, ¿sí? Y me contrarresta, en este caso, la fuerza de fricción, ¿sí? Y esto, según la segunda ley de Newton, tiene que ser igual a masa por aceleración. ¿Sale? Entonces vamos a reconocer las fuerzas. ¿No ven allá? ¿Sí? Acuérdense, X por F de X menos F por X es derivada de X con respecto a T, es igual a masa por X por eso que está aquí. ¿Sí? Ahora, vamos a escribir, si quieren, antes de escribir esta ecuación que está aquí, voy a poner el balance de fuerzas que tradicionalmente hacemos. F de X que depende de T menos F, la derivada de X con respecto a T, esto es igual a masa por aceleración. ¿Sale? Con respecto a T cuadrada. ¿Sale? Acuérdense, esta fuerza, Fx, ¿sí? Es la que yo imprimo en la partícula hacia una dirección, ¿sí? Yo estoy acelerando la partícula, si está inmóvil, le hago así y se empieza a mover hacia allá, ¿sí? Y debido a la viscosidad del medio, tengo esta otra fuerza, que es la fuerza de fricción, ¿sí? Y esto es igual, según la segunda ley de Newton, a masa por aceleración, ¿sí? Fuerza, ¿sí? Esto todo es la fuerza que sufre el sistema, es igual a masa por aceleración, ¿sí? Ahora, yo puedo multiplicar ambos lados de la ecuación por X, ¿sí? Es la ecuación que tengo abajo.
x por f de x menos f por x, ¿sí? Por la derivada de x con respecto a t, es igual a masa por x, ¿sí? Por la aceleración, ¿sí? Estas son las fuerzas que tengo que entender justamente. Y según las ecuaciones de Newton, pues yo ya conozco justamente cómo va ese sistema a resultar. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo Einstein? No, pues este desplazamiento, ¿sí? Este desplazamiento promedio, en este caso, va a ser igual a 2kt, ¿sí? Sobre f por el tiempo, ¿sí? Fíjense que es bien importante lo que tengo aquí. Esto que está aquí, f, es el coeficiente de fricción, ¿sí? Esto que está aquí es la temperatura. Y esto que está aquí es una constante. Si yo estoy haciendo estadística, ¿sí? ¿Saben qué constante sería esa? De partículas microscópicas, es la constante de Boltzmann, ¿sí? Ustedes no han visto mecánica estadística todavía, ¿verdad? Bueno, y no, a lo mejor no la... Bueno, hay dos teorías fundamentales en la naturaleza, que es la mecánica cuántica y la termodinámica, ¿sí? La mecánica cuántica trata del mundo microscópico, ¿sí? La mecánica cuántica resuelve ecuaciones muy complicadas de sistemas pequeñitos que no siguen las leyes clásicas, ¿sí? Y cuando ustedes miden propiedades termodinámicas, lo están haciendo de manera macroscópica, ¿sí? Cómo es el intercambio de calor, cómo se mueve la energía libre de Gibbs. Y como son propiedades macroscópicas, son propiedades de grandes cantidades de materia, del orden de 10 a la 23, ¿sí? Muy grandes. Ahora, la conexión que existe entre el mundo microscópico y el mundo macroscópico, entre la cuántica y la termodinámica, se llama termodinámica estadística o mecánica estadística, ¿sí? Y hace aproximaciones justamente de la manera de la probabilidad estadística, ¿sí? Y una de esas constantes que surgen recurrentemente es la constante de Boltzmann, ¿sí? Es muy importante para describir el fenómeno. Entonces, fíjense que, bueno, esas son las ecuaciones de movimiento, ¿sí? Y esto, pues me lo tienen que creer, ¿no? Que el desplazamiento es justamente esto, ¿sí? Ahora, fíjense, de la ecuación que obtuvimos, pues el coeficiente de difusión, esta DAB, pues debe ser KT sobre F, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces, tengo información, ¿sí? De la constante, ¿sí? De la temperatura y de la fuerza de fricción, ¿sí? Es bien importante porque aquí va información incluso de la energía cinética. ¿Por qué? Porque la temperatura, ¿sí? Es muy importante para la descripción de un fenómeno de movimiento cinético entre dos fluidos, ¿sí? O en un sólido que se mueve en un fluido, ¿sale? Entonces es muy importante esta ecuación. Entonces, si yo tengo partículas esféricas, porque yo quiero entender muy bien este sistema, ¿sí? Y acuérdense que tengo que hacer la suerte de la vaca esférica, ¿sí? Simplificar el modelo de manera ridícula. Lo que yo hago entonces es intentar entender mi sistema como una esferita que se mueve. ¿Las partículas coloidales ustedes creen que sean esferas perfectas? Pues son, pues quién sabe cómo, pueden ser discos mordidos, tubos, chuecos, un montón de formas, ¿sí? Pero la manera más sencilla es de partículas esféricas. Partículas esféricas, ¿vale? Partículas esféricas. Entonces, para partículas esféricas, el desplazamiento cuadrático ¿sí? Pues va a ser K por T sobre 3pi eta R por T. ¿Sí? Bueno, esta es la misma constante de Boltzmann, T es la temperatura, ¿sí? Y pues bueno, el 3pi tiene que ver justamente con la característica esférica de la partícula, ¿sí? Y eta es la viscosidad del medio, ¿sale? Bien importante el resultado del análisis de
de Einstein del movimiento browniano, ¿sí? Y de los subsecuentes análisis. Fíjense que, dadas las ecuaciones de movimiento que yo tengo ahí, ¿sí? De las fuerzas involucradas en el movimiento de las partículas, ¿sí? De la extracción de la información de cómo se mueven las partículas de manera promedio y que tiene que ver con estas propiedades cinéticas, propiedades estadísticas, con el coeficiente de fricción, y si son esferas de esta manera, yo puedo dar información de cómo es el coeficiente de fricción de acuerdo a las propiedades de fricción y viscosas del medio en donde se está moviendo una partícula. Y de manera especial, lo que yo tengo es que este coeficiente de difusión, ¿sí? En este caso, el movimiento de la partícula I, ¿sí? Puede ser A, P, lo que ustedes le quieran llamar, en el medio B, ¿sí? Y le van a poner un simbolito así de infinito, ¿sí? ¿Por qué de infinito? Porque es una dilución infinita. Significa que en ningún momento la partícula I se va a encontrar con otra partícula I. Porque si no, el movimiento pues ya no se va a poder describir de manera perfecta, ¿sí? Estamos idealizando los movimientos, pero eso es adecuado para poder entender pues mucho más fácilmente las ecuaciones, ¿sí? Entonces, esto es KT sobre F, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí? Es KT sobre F. KT sobre F, ¿sí? Bueno, ese es el coeficiente de difusión que hemos estado arrastrando de cómo describimos el movimiento promedio, ¿sí? Y bueno, si yo tengo esferas, ¿sí? Entonces el coeficiente de difusión, ¿sí? A dilución infinita para el caso de partículas esféricas es más o menos, ahí pónganle, más o menos K por T sobre 6pi eta b RI, ¿sí? Fíjense, para cuando el radio de la partícula I es mayor que el radio de la partícula B. ¿Sale? El coeficiente de difusión es entonces igual a eso que está aquí, ¿sí? La constante de Boltzmann por la temperatura, 6pi eta b por RI, ¿sí? El radio de la partícula I. Cuando es claro que estos radios de las partículas coloidales son mucho mayores que los radios de las moléculas o las partículas en donde estoy dispersando esa partícula I, ¿sí? ¿Cuándo es cierto esto? Por ejemplo, los eritrocitos en el plasma, ¿sí? ¿Sale? Las moléculas de agua son mucho más pequeñas en radio que, en este caso, los radios de las células o las proteínas cuando viajan en el agua, ¿sí? Claro, aproximando este sistema a esferas. Se vale aproximarlo a esferas. ¿Sale? ¿Y qué pasa cuando son radios más o menos parecidos? Tengo que es K por T sobre 4pi la viscosidad del medio B por RI. Y esto es cuando RI más o menos es del orden de RB. ¿Sale? Entonces tenemos dos ecuaciones ¿sí? Que me hablan del coeficiente de difusión, ¿sí? Cuando es 4pi eta b por RI, ¿sí? Acuérdense, esta de abajo es cuando los radios de la partícula que voy a dispersar y del medio de dispersión, de las partículas del medio de dispersión, son muy, muy similares, ¿sí? ¿Sale? ¿En qué cambia? Pues no cambia mucho, de 6pi a 4pi, no cambia demasiado, ¿sí? Ahora fíjense, el 6pi o el 4pi, pues es justamente el volumen, ¿sí? Que yo voy desplazando, ¿sí? Conforme se va moviendo la partícula, ¿sí? Y tiene que ver justamente con los tamaños de las partículas.
¿Sale? Bueno, entonces, K, bueno, es el valor de la constante de Boltzmann. Ah, Sí. Sí, ya luego les voy a pasar datos, ejemplos especiales en la próxima clase para que vean cómo va esto. ¿Sí? ok. ¿Sale? La constante de Boltzmann y la constante de los gases se conectan una con la otra dependiendo de en qué tipo de sistema los vayas a tratar. ¿Sí? Ahí está metida la constante de Planck, ¿sí? También, que es microscópica. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues bueno, como estoy tratando un sistema de manera estadística, pues aparece. ¿Sí? Aparece ahí. ¿Vale? Entonces, ahorita lo que yo quiero que vean es que la fenomenología de la manera en la que se mueven los coloides tiene muchísimo de física atrás. Y eso es física pura. ¿Sí? Es muy interesante, no es sencillo. Ahorita le estamos dando resultados de la gente que trabajó pues, mucho en esto, ¿no? Son resultados donde los tenemos que creer porque, bueno, no tenemos tiempo suficiente para sacar las ecuaciones, para proponer el modelo, ¿sí? Para sacar la estadística del movimiento, ¿sí? Pero bueno, es importante que sepamos que todo esto se utiliza en nuestras expresiones coloidales y que es útil para entender cómo van estos fenómenos de transporte, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver la próxima clase es, vamos nosotros a estas fuerzas, ¿sí? A agregarle la fuerza de la gravedad, ¿sí? Y una fuerza importante debido a la fuerza de gravedad. Cuando ustedes ponen un coloide lo suficientemente grande, ¿sí? Una partícula y la sueltan y la fuerza de gravedad actúa en ella, la fuerza de fricción debido a la viscosidad va en el eje de las Y, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Pero además, ¿sí? Hay otra fuerza importante, ¿sí? Cuando ustedes sueltan algo en un recipiente líquido, ¿sí? ¿Cómo se llama esa fuerza? ¿Cómo? Fuerza de empuje hacia... Sí, es una fuerza de empuje. ¿Y quién la descubrió? Alguien que salió gritando desnudo, ¡Eureka, eureka! ¿Arquímedes? ¿Sí? ¿Qué le encargaron a...? Una corona de... Bueno, que analizara la corona del emperador para ver si realmente era puramente de oro. ¿Y por qué no la pesó? ¿No había qué? ¿Por qué no la pesó? Si la hubiera pesado ya, con eso, ¿no? Porque podía, no. No es porque... ¿Por qué no? Porque luego pesa más que... Porque quería ver si era de oro. Ajá. Diferencia de peso. ¿Por diferencia de pesos? Según esto, lo puso en una cubeta y como sacaba más agua... No, mira, si el rey me dice, mira, este es el poco de oro que le di a este muchacho, ¿no? Si lo pone ahí en una balanza, pone el oro y pone la corona, y yo que soy el artesano tramposo, le digo, no, le falta peso, pues agarro plomo y se lo echo, ¿sí? Hasta que lleguen igual, ¿sí? ¿Sale? Ah, pero ese es el punto, ¿no? Claro, aunque pesen lo mismo, ¿sí? La densidad del oro y del plomo es diferente, ¿sí? Entonces, el volumen desplazado de agua va a ser distinto, ¿sí? Entonces, justamente la fuerza esta, pues depende del volumen que se está desplazando, ¿sí? Depende de la densidad. Entonces, las fuerzas involucradas en el caso de un coloide, una partícula que yo pongo en un fluido, ¿sí? Es la fuerza, el peso, pues, ¿no? Que es de acuerdo a la fuerza de la gravedad, ¿sí? La fuerza de fricción es mg, ¿no? mg. Para arriba la fuerza de fricción, ¿sí? Que es fricción FR, ¿no? Fuerza de fricción, ¿sí? ¿Qué más? Y la fuerza esta, que contrarresta el simple hecho que yo ponga un sistema ahí, ¿sí? ¿Por qué? O sea, toda acción corresponde a una reacción de la misma intensidad, pero en sentido contrario, ¿sí? ¿Vale? Estas fuerzas me van a ayudar a conocer justamente el peso molecular, ¿sí? ¿Por qué me van a ayudar a conocerlo? Pues porque yo, fíjense que tengo de alguna manera que el desplazamiento promedio lo voy a poder conectar con una propiedad, adivinen qué, pues una propiedad de movimiento, ¿sí?
que me tiene que dar información respecto a los radios, ¿sí? Y de acuerdo a la densidad de esta partícula, yo voy a poder saber su peso molecular. ¿Sale? ¿Sí? En este caso, vamos a ver la próxima clase que, bueno, la fuerza de gravitación de la mujer es muy pequeña, ¿sí? Y no me va a ayudar a saber rápido cómo funciona esto del transporte de una partícula coloidal en un fluido. Pero si yo lo pongo en una centrífuga, sí. ¿Sí? ¿Sale? Bueno, entonces, pónganse a leer el documento que les subí al Facebook, que es de Potencial Z. Pónganse a leer el Levin, ¿sí? Que es todo lo que estamos viendo, ¿sí? De propiedades de transporte. Ahí vienen qué es el coeficiente de difusión, vienen las leyes de Fick, viene además las propiedades de transporte, el desplazamiento promedio, las ecuaciones de Einstein-Stokes. Todo eso que hemos estado viendo vienen ahí. Pónganse a leerlo, ¿sí? Para que tengan un poquito más de información en su cabecita. ¿Vale?